Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31. Yo he llamado a este mensaje rechazar a Cristo. Rechazar a Cristo, y quiero advertir, amado hermano, que no va a ser un mensaje suave, no va a ser un mensaje, pongámoslo así, pastoral, en el sentido de confortar el alma. Va a ser un mensaje bastante directo, pero pues Dios, oro para que Dios lo use para llamar la atención de nosotros como iglesia, porque amados hermanos, nosotros como iglesia no podemos enfriarnos, no podemos entibiarnos. Dentro del libro de Apocalipsis, nosotros encontramos el mensaje a 7 iglesias en el capítulo 2, y una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, donde ellos tenían una buena doctrina, pero el amor de ellos por Dios se estaba enfriando. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda, porque no es el propósito de Dios. Dios no solamente quiere que nosotros tengamos un correcto entendimiento de su palabra, Dios quiere que nosotros vivamos su palabra. Y por eso es necesario que el Señor reprenda a su iglesia. Por eso es necesario que el Señor nos hable a nosotros fuertemente para que nuestro corazón reaccione. Así que si ya tiene Hebreos capítulo 10, versículo 26, vamos a dar lectura a esta porción, desde el versículo 26 hasta el versículo 31 del capítulo 10 de Hebreos. La palabra de nuestro Dios dice así: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Posiblemente usted haya escuchado en los medios de comunicación esta palabra que hoy está muy de moda: el pluralismo. ¿Qué significa el pluralismo? Vivimos en esta época pluralista, como usted puede suponer. Plural, cuando nosotros hemos aprendido español, plural es cuando hay 2 o más cosas. Por ejemplo, cuando hablamos en plural es cuando hablamos de nosotros o ustedes, ¿no es cierto? Donde hay 2 o más. Pues el pluralismo es la idea de que hay de una sola cosa, pueden haber muchas y que todas son igualmente válidas. Por ejemplo, en el caso de lo religioso, pues vivimos en una época donde se nos invita a la pluralidad religiosa. ¿Qué significa esto? Pues que, ¿por qué vamos a tener una sola religión verdadera? ¿Por qué vamos a tener una sola religión que va a monopolizar a toda la verdad? No abramos el asunto que sea tan válido esta religión como la otra, como esta de aquí, como esta de allá, y entonces se hace una pluralidad, como en la cultura, en el género, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en esta época donde queremos decir que todo entonces es verdad, y si todo es verdad, pues todas las cosas son válidas.
Y el mundo nos invita a tener este pluralismo en todas las áreas de nuestra vida, especialmente en el ámbito religioso. Pero el pluralismo religioso es una contradicción a las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, cuando él claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si algo que nosotros podemos estar seguros es que Cristo tiene el monopolio de la salvación. No existe tal cosa como un pluralismo religioso y que todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira, porque en el momento en que alguien abraza a Cristo, se ve la necesidad de soltar absolutamente todas las otras religiones que hay. Y si alguien abraza cualquier otra religión o varias religiones, necesariamente está rechazando a Cristo. No se puede tener las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las personas que rechazan a Cristo? Hoy vamos a estar examinando en las Escrituras esta verdad. ¿Qué sucede con aquellas personas que rechazan a Cristo? Y recordemos que estamos en el capítulo 10 de Hebreos, donde ya hemos comenzado la segunda sección de la epístola, donde el autor está explicando ahora de maneras más prácticas lo que él nos ha venido explicando los 10 primeros capítulos, cómo el Hijo de Dios es superior a todo. Ahora nos va a mostrar qué sucede cuando alguien le da la espalda al Hijo de Dios. Yo he dividido este mensaje en 3 partes, cada una conformada por 2 versículos. Versículo 26 y 27, vamos a hablar sobre los que van al juicio. En el versículo 28 y 29 vamos a hablar sobre la severidad del juicio. Y en los versículos 30 y 31 vamos a hablar sobre la certeza del juicio. Así que vamos a comenzar a desglosar el mensaje de la palabra de Dios. El versículo 26 comienza diciendo así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, esta palabra es bastante fuerte y nosotros tenemos que entender a quién le está hablando el escritor a los hebreos. Cuando él dice, si nosotros pecaremos voluntariamente, no se está refiriendo a cualquier tipo de pecado, porque ciertamente todos nosotros pecamos y pecamos continuamente delante de Dios. ¿Y cómo puedo decir yo eso? Quizás usted me dice, no, pastor, yo no peco continuamente delante de Dios. Te pongo un ejemplo. La Biblia nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Déjame decirte que ninguno de nosotros cumple eso. Ninguno de nosotros cumple eso. El único que pudo permanecer así fue nuestro Señor Jesucristo. Fuera de eso, ninguno de nosotros puede amarle en la magnitud que Dios espera ser amado. Y ese amor no es condicional, es un mandamiento, es el mandamiento más grande de todos. Y por tanto, al no poderle amar a la altura que Él espera, todos nosotros, aunque seamos creyentes, siempre, nunca llegamos a la altura necesaria de lo que exige el mandamiento de Dios. Y sin contar todos los pecados que continuamente hacemos durante el día con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones o no haciendo lo que se supone que sí teníamos que hacer. Porque déjame recordarte que hasta eso es pecado. Cuando tú tienes que hacer algo y no lo haces, eso te es contado por pecado. Pero este texto no está hablando de ese pecado, de esos
pecados que comete el creyente, esos pecados que nosotros de una u otra manera podemos cometer en el día a día. Porque si fuese así, este texto nos estaría diciendo que el cristiano tiene una única oportunidad en toda su vida, después de que Cristo lo salva, le entrega como una ropa limpia, por decirlo así, y tiene que mantenerla limpia hasta el final de sus vidas, hasta el final de su vida, y si la llega a ensuciar una sola vez, pues ya fue. No, gracias a Dios no es así, amado hermano, porque sin duda alguna tú y yo y todos los creyentes de este mundo, sin duda alguna, amado hermano, nosotros no podemos permanecer limpios por nosotros mismos. Por eso es que continuamente tenemos que regresar a Jesús para pedirle perdón por nuestros pecados, para arrepentirnos, para que el Señor nos limpie de nuestras maldades, porque, amado hermano, nosotros somos débiles. Pero no es al creyente que peca al cual está hablando aquí el escritor de Hebreos. Cuando él habla de un pecado voluntario, hay que entenderlo en el contexto en que se nos ha venido hablando en Hebreos. Recordemos que el autor ha venido batallando con un grupo de judíos que se han estado manteniendo como entre dos mundos. Ellos han escuchado acerca de Jesús, han escuchado acerca de la salvación a través de la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz, pero al mismo tiempo ellos tienen un pasado religioso muy fuerte que quieren seguir sosteniendo con el Antiguo Testamento. Ellos quieren seguir ofreciendo los sacrificios del antiguo pacto. Ellos quieren seguir sosteniéndose en las intercesiones del sacerdote. Ellos quieren seguir que el tabernáculo terrenal sea el lugar donde Dios se encuentre con ellos. Y ellos están allí entre estos dos mundos, en este pluralismo, como dijimos al inicio. Y el autor de los Hebreos se está refiriendo a ellos, a estos que, como nos dice el versículo 26, han recibido el conocimiento de la verdad. Ellos han escuchado, al igual que tú y al igual que yo, han escuchado la palabra de Dios, han escuchado lo que el Señor tiene que decirnos, han escuchado la palabra que el Señor ha hablado a través del evangelio, a través de los predicadores. Ellos han asistido a iglesias, han llevado discipulado, han llevado clases bíblicas. Ellos conocen las letras de las canciones cristianas y que a través de ellas han conocido también verdades elementales. Ellos no son ignorantes. Así que aquí no nos estamos refiriendo del mundo, no nos estamos refiriendo de las personas que no conocen a Cristo. Aquí estamos hablando de personas que participan en una iglesia como tú y como yo. Y no solamente eso, mira el versículo 29, nos dice a la mitad: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. El autor a los Hebreos está diciendo que estas personas han llegado a sufrir, en el buen sentido de la palabra, una santificación. No la podemos entender como una santificación absoluta como la que el Señor hace cuando alguna persona se salva, porque ciertamente aquí se nos está hablando a personas que parecen cristianas, pero en realidad no lo son. Pero sí es una santificación en el sentido en que ellos han sido expuestos a las cosas santas de Dios, a la oración, a la palabra de Dios, se han bautizado, pueden estar incluso tomando la cena del Señor junto con otras personas en la congregación, pueden estarle incluso sirviendo en la iglesia. Son personas que parece que han proclamado su cristianismo, que han hablado de que siguen a Dios, pero tienen un grave problema. Y el grave problema de estas personas es que en la teoría, en lo superficial, ellos dicen ser cristianos, pero en la realidad no lo son. Son falsos cristianos que han recibido conocimiento de la verdad, que han sido expuestos a las cosas santas de Dios,
pero que no se han acercado verdaderamente con fe a Dios, no se han aferrado verdaderamente a la esperanza que hay en Él, no buscan, no aman estar en medio de un grupo de hermanos cristianos para estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Te acuerdas de lo que hablamos la semana pasada? El amor, la fe y la esperanza que manifiestan los hijos de Dios. Pues estas personas no lo han manifestado. Y a mí me asusta mucho, amado hermano, porque el versículo anterior a este pasaje es el versículo 25, que nos advierte que no dejemos de congregarnos. Y en el versículo 26 comienza a hablar de aquellos que han rechazado la gracia de Dios. Entonces esto pone muy en alerta a aquellas personas que no toman en serio la congregación, que piensan que pueden vivir un tiempo en la iglesia, un tiempo sin iglesia, un tiempo aquí, un tiempo allá. Mira, si tú eres de los que eres constante en tu vida cristiana, no te interesa orar junto con otros creyentes, no te interesa estudiar las escrituras, tú crees que puedes vivir tu cristianismo por tu propia cuenta, cuidado, porque tú posiblemente estás dentro de este grupo que ha recibido el conocimiento de la verdad, pero que está rechazando la gracia de Dios. Ten cuidado, amado hermano. Esta palabra nos está hablando de aquellos que han hecho, como diría Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 29 y 30, son los que están blasfemando contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es ofender al Espíritu Santo, como algunas personas he escuchado en temor que me dicen, pastor, pero Dios me perdonará porque hace un tiempo conocí una persona que me dijo, yo borracho, mientras me encontraba borracho, comencé a renegar de Dios y lo insulté y le dije de todas las malas palabras que se me ocurrieron. ¿Dios me podrá perdonar eso? Hermano, es que eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no es la blasfemia, es pecado, por supuesto que sí, es pecado y a Dios no le agrada, pero esa no es la blasfemia. La palabra de Dios nos dice, escucha lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 29, Jesús hablándole a los escribas, les dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos han dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Cuál es la blasfemia al Espíritu Santo? Es lo que estaban haciendo los escribas en ese momento, que veían al Hijo de Dios, a cómo Él es el Salvador, lo estaban viendo a todas luces. Ya más evidente no podía ser para ellos, pero su corazón, en lugar de abrirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de decirle, Señor, perdóname, su corazón se endureció en su religiosidad y rechazaron al Hijo de Dios, teniendo la salvación cara a cara. En lugar de decirle, tú eres el Salvador, le dijeron, tú eres un endemoniado. Rechazar a Jesús es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es la blasfemia de la cual se nos está advirtiendo acá. Estas personas están pecando voluntariamente. Ellos no son como los que rechazan a Jesús en su ignorancia. Ellos rechazan a Jesús sabiendo que Él es el Salvador y queriéndose sujetar a otras formas de salvarse, a otras formas de llegar al cielo, como los sacrificios. Ellos dijeron, no queremos a Jesús, vamos a seguir haciendo las cosas conforme al antiguo pacto. Pero mira lo que nos dice el versículo 26. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. En otras palabras, olvídense. Si ustedes rechazan al Hijo de Dios y salen corriendo y buscan al mejor cordero y van donde el sacerdote más ungido, a donde esté el templo más esplendoroso diseñado bajo las instrucciones de Dios, y ustedes llevan ese sacrificio de todo corazón y lo ofrecen allí, eso no sirve para nada.
Eso no sirve para absolutamente nada porque estás rechazando al Hijo de Dios. Ya no hay más sacrificio que puedas ofrecer porque estás rechazando al verdadero sacrificio, al único sacrificio que es aceptado por parte de Dios. Ya no hay más sacrificio. Si no, mira el versículo 27, ¿qué es lo que sí hay? Lo que sí hay es una horrenda expectación de fuego. A mí me gustaría que pudieras imaginarte cara a cara en un incendio, en una de estas, no sé si de repente has vivido en algún momento así, o por lo menos si hemos visto en películas, situaciones así, donde vemos lugares incendiándose, llenos de llama. Aquello es un infierno literalmente en la tierra. Se está quemando, hay calor. Perdón, si tú te acercas, sin duda alguna vas a salir perjudicado. Pues nos dice que para los que rechazan al Hijo de Dios, ellos no pueden esperar salvación. Ellos lo único que pueden esperar es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. De hervor de fuego, un juicio venidero. Tú no puedes esperar que Dios te acepte, tú no puedes esperar que Dios te reciba. Tú lo único que puedes esperar después de haber rechazado a Jesús es que viene el fuego de Dios sobre ti. Amado hermano, el fuego es una de las cosas que despiertan nuestros miedos más profundos. Aún en los animales. Yo me acuerdo que mi perrito, cuando yo era joven, suena como que estoy demasiado viejo, cuando yo era niño que tenía un perrito, y me acuerdo que una vez encendimos, no me acuerdo para qué, un fuego en el patio de la casa. ¿Sabe lo que hizo mi perro? Salió corriendo. Y posiblemente si usted ha hecho eso, usted se va a dar cuenta que los animales instintivamente le tienen miedo al fuego. Cuando ven fuego, el comportamiento natural de un perro no es ir y olerlo como haría con cualquier cosa. El comportamiento normal es alejarse porque aquello te va a hacer daño. Es algo que ya lo tienen incorporado en el chip. Pero estas personas que rechazan a Jesús, su corazón está tan endurecido que no les importa. No les importa. Ah, hermano, pero te vas a ir al infierno. No, porque a final de cuentas Dios me va a salvar. ¿Así? ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno, porque yo hice un día una declaración de fe, porque yo me bauticé, porque yo esto, porque yo lo otro. Déjame decirte que no hay sacrificios que tú puedas ofrecer, porque el único sacrificio lo está rechazando. No hay. Solamente hay expectación de fuego. Estas palabras las toma el autor de Isaías capítulo 26 versículo 11, donde el profeta está contemplando el juicio de Dios que va a venir sobre las naciones y dice: Jehová, tu mano está alzada y ellos no ven. Dios está listo para castigar, pero los ojos de ellos están tan endurecidos que no logran ver. Pero nos dice: verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y tus enemigos fuego los consumirá. Amado hermano, no estamos jugando acá. No estamos jugando acá. Como diría Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿De qué manera estás llevando tu cristianismo? ¿De qué manera estás llevando tu vida cristiana? Porque ciertamente es serio. Dios no es que nos está dando aquí una advertencia como a veces hacen los papás. A la una, a las dos, no. Dios está aquí hablando seriamente. Quien ose rechazar al Hijo de Dios, solamente le espera el fuego de Dios. Y para mostrar cuán real es esto, veamos nuestro segundo punto: la severidad del juicio, entre los versículos 28 y 29 de la carta a los Hebreos. Versículos 28 y 29 de este capítulo 10. Dice: el que viola la ley de Moisés
Por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Qué es lo que está haciendo el autor a los hebreos acá? Les está diciendo, a ver, ustedes tanto que buscan la ley de Dios, ustedes tanto que quieren apoyarse en el Antiguo Testamento, ustedes tanto que están rechazando a Jesús por seguir el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a los que violan la ley de Dios? Pues bueno, él cita pasajes que uno de ellos pues está en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 2 al 6. Deuteronomio 17 del 2 al 6. Escucha lo que dice. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Dios, de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. ¿Qué es lo que ha hecho esta persona? Esta persona, amado hermano, no es que simplemente ha violado algún mandamiento. Esta persona no es que ha mentido o no es que ha robado. No, esta persona, estamos hablando de que esta persona ha transgredido el pacto. En otras palabras, ha rechazado el pacto de Dios. Lo ha dejado de lado. Yo no quiero ser pueblo de Dios. A mí no me interesa Dios para nada. Y muestra de eso está en el versículo 3, porque sigue diciendo que hubiere ido y servido a dioses ajenos. Ahí está, no le interesa a Dios, porque él quiere en su corazón amar a otros dioses. Y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o al ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice el Señor, y te fuere dado aviso, y después de que oyeres y hubieras indagado bien, y la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás de tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por el dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. En esta sección el Señor está haciendo 2 cosas. En primer lugar, él está mostrando de que no se puede aplicar la pena capital solamente porque una persona está de testigo. No, yo vi que él se inclinó a Baal. No, está bien, tenemos a un testigo, pero eso no es suficiente. Tiene que haber más personas que certifiquen lo que ha sucedido. Pero lo segundo que está mostrando aquí el Señor es que su pacto es serio. Su pacto es serio. Él había hecho un pacto con el pueblo de Israel, el antiguo pacto, el que nosotros tenemos en los primeros libros de la Biblia. Y ese pacto, que como hemos estudiado en las últimas semanas, es inferior al nuevo pacto, porque era un pacto temporal, porque era un pacto que no podía limpiar al hombre verdaderamente, era un pacto que no tenía el propósito de salvar al hombre, era un pacto inferior, pero aún así no podía ser menospreciado por parte de la gente. Si alguien menospreciaba al pacto de Dios, ciertamente esa persona se estaba enfrentando al mismo Dios y tenía que morir. Entonces, el punto del escritor a los hebreos es, si aquella ley que es inferior, aquel pacto que es inferior, era serio el rechazarlo, era serio el abandonar al Señor por otros dioses, ¿cuánto más? Mira el versículo 29 de Hebreos 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? El escritor se lo deja a criterio. Ponte a pensar. Si algo inferior, algo que era temporal, algo que era un sacrificio de un animal imperfecto, algo que era simplemente terrenal y externo, y Dios trató tan duramente, sin misericordia, a aquellos que rechazaron su pacto, ¿tú qué crees que debería ser Dios con los que rechazan al Hijo de Dios? Eso es como la parábola de Jesús cuando él habla
sobre aquella viña que había sido alquilada y el amo de la viña mandó a un representante suyo y los que labraban la viña lo mataron y luego mandó a otro y también lo mataron y así hasta que mandó a su propio hijo diciendo a este lo van a respetar. Y cuando llegó el hijo a la viña, lo mataron. Y Jesús pregunta, ¿qué debería hacer el Señor de la viña con esas personas? Amado hermano, quizás tú digas, pero Dios es amor, pero Dios es amor. Sí, y Él ama sobre todas las cosas a su Hijo. Él no te ama más a ti de lo que ama a Jesús. Si Dios te amara más a ti de lo que ama a Jesús, Él sería un idólatra. Por supuesto que no. Él ama a su Hijo sobre todas las cosas. Él es el único, Jesús es el único camino a la salvación. Y si tú rechazas a Jesús, ¿qué crees que debería hacer Dios contigo? ¿Aplaudirte? Ni siquiera, amado hermano, se nos da un regaño acá. Es una advertencia seria, porque mira lo que está haciendo esta persona en el versículo 29. Nos dice que está pisoteando al Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios es muy característica en Hebreos y sirve para demostrar la superioridad del Hijo sobre todas las cosas. Él es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior al antiguo pacto, superior a Melquisedec, superior al templo, superior a todo. Pero ¿qué haces tú con el superior? Lo pisoteas como si fuera nada, como si no importara. Tú estás humillando al mismo Hijo de Dios cuando rechazas la salvación de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Y tener por inmunda la sangre del pacto. Amado hermano, ¿con qué sangre se selló el nuevo pacto? No es con la sangre de un animal, no es con la sangre es con la misma sangre de Jesús. Es la sangre perfecta. Esa sangre demuestra su amor, demuestra que Él tuvo que morir la peor muerte para salvarnos. Y esta persona está declarando inmunda. En otras palabras, esa sangre no sirve para nada, esa sangre no salva, esa sangre es inefectiva, esa sangre es lo mismo que cualquier otra sangre. Es declarar a Jesús un inmundo, es declarar a Jesús un cualquiera. Jesús es santo porque solo Él podía salvarnos. Jesús es santo porque solo Él podía pagar su vida por nosotros. Pero al rechazar a Jesús es como si nosotros estuviéramos diciendo, tú no eres el Salvador. Por tanto, lo hacemos inmundo a Él y a su sangre. Y también nos dice en el versículo 29 al final, que hace afrenta al Espíritu de gracia. Aquí hay una gran oposición. Mientras que el Espíritu está derramando su gracia, ¿qué está haciendo la persona? Haciéndole afrenta. Afrenta significa humillándolo. Afrenta significa despreciándolo, riéndose de él en su cara. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu está obrando al traer el conocimiento de la palabra de Dios. Cada vez que se exponen las escrituras, el Espíritu está obrando, aunque sea así por la pantalla. El Espíritu está obrando hoy en tu corazón, trayéndote la luz del Evangelio, trayéndote la verdad a ti. Él está trayendo su gracia sobre su vida. Pero tú terminas la transmisión y dices, estos son patrañas. El pastor muy exagerado. O simplemente termina y no te interesa ni siquiera lo que escuchaste. Hago una pregunta. De lo que aprendimos la semana pasada, de acercarnos a Dios en fe, de mantenernos en Él en esperanza y de estimularnos unos a otros al amor, ¿lo has puesto en práctica? ¿O qué has hecho con la gracia de Dios que has recibido la semana pasada? ¿Qué has hecho con esa gracia de Dios? Puede ser, amado hermano, amigo que me escuchas, que tú te estés pasando de la raya, estás despreciando al Espíritu de gracia. Y eso no es poca cosa. Si violar el Antiguo Testamento era tan grave, ¿qué crees
que debería hacer Dios con los que violen el Nuevo Testamento, con los que violen el pacto nuevo que tenemos en Cristo Jesús, con los que rechacen al Hijo de Dios? ¿Qué debería hacer el Señor? El autor continúa y ahora ya vimos quiénes son los que van a ir a juicio. Ya vimos cuán severo va a ser el juicio de Dios. Y ahora vamos a ver cuán cierto será. El autor continúa diciendo en el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Aquí el autor ahora cita Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36. Quiero que notes que en todo lo que el autor está explicando, él cita constantemente el Antiguo Testamento porque necesita que estos judíos que tanto quieren apoyarse en el Antiguo Testamento entiendan que aún bajo el Antiguo Testamento su posición es de condenar porque están rechazando al Hijo de Dios. Y Deuteronomio 32, 35 y 36 nos dice así: mía es la venganza y la retribución. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Para aquellos que piensan que Dios es el bonachón, el buenito, aquel barboncito en el cielo que a todo el mundo le va a sonreír y que Dios no quiere nada, no va a hacer, no va a traer sufrimiento sobre nadie porque Dios es amor y Dios es muy bueno. Escucha lo que Dios mismo dice: mía es la venganza. Él estaba advirtiéndole al pueblo que no se vengara por sus propias manos, pero no es porque no puede existir la venganza. Sí va a haber venganza, pero no viene por parte del que fue herido. La venganza viene por parte de Dios y dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y no queda ni siervo ni libre. La palabra de Dios nos advierte seriamente de que Dios es un Dios vengador. Amado hermanos, Dios es amor, sí, claro que sí. Y por amor el Señor ha establecido un camino a salvación. Por amor el Señor ha establecido que solamente a través de Jesús te pueda salvar. Pero si rechazas esto, tarde o temprano vas a tener que enfrentarte a este Dios de ira, a este Dios que está enojado, como nos dice el Salmo, enojado contra el pecador todos los días. Alguno dice por ahí: Dios está enojado con el pecador, pero Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso en realidad, bueno, en cierta forma yo sé que lo que se quiere decir es que Dios tiene aún misericordia de nosotros en nuestros pecados, pero técnicamente hablando es equivocado. El Salmo capítulo 7, el Salmo 11 nos anuncia con todas luces que el Señor aborrece al pecador. Mira conmigo el Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo, no dice a lo malo, al malo. Y al que ama violencia, estamos hablando de la persona, no de lo que hace. Al malo y al que ama violencia, su alma, ¿qué hace? Los aborrece. Los aborrece. El Señor se vengará de todo aquel que ha cometido pecado y que ha despreciado al único instrumento de salvación. Amado hermano, el problema no es que tú seas un pecador, todos somos pecadores.
El gran problema es si tú estás rechazando a Jesús por aferrarte a una religiosidad, por aferrarte a un cristianismo de apariencia, por querer aparentar ser algo que en el fondo no lo es, y no lo es porque no lo practicas, porque no te interesa amar a Dios, porque no te interesa crecer en Él, porque no te interesa orar, no te interesa estudiar la palabra, no te interesa. Pues déjame decirte que por más que tú te hayas bautizado, por más que un día hayas tomado la cena, por más que un día hayas servido en la iglesia, escucharás lo que van a escuchar muchos ese día, que cuando le digan: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonio, y el Señor les dirá: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Vayan al juicio eterno, vayan a las tinieblas, porque, amado hermano, lo que continúa después de haber rechazado al Hijo de Dios solamente es tinieblas, solamente es tortura, solamente es juicio, como nos dice en el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tenlo por seguro que el Señor sí o sí va a juzgar a su pueblo. Nosotros a veces podemos recibir amenazas de personas que sabemos que no van a hacer nada. ¿Y qué hacemos con las amenazas de una persona que sabemos que no puede hacernos nada? Nos reímos. Ah, ¿tú me vas a hacer? A ver, inténtalo. A ver, hazlo. Porque sabemos que no puede, no tiene, o no sé, la fortaleza, o sabemos que algo lo va a frenar, no sé, por alguna razón, y entonces nos reímos de esa persona. Pues nadie se reirá en el día del juicio. El día del juicio vendrá, y ciertamente todos los que han rechazado a Jesús sufrirán el horrendo juicio de Dios. Y, amado hermano, no estamos hablando de que el alma de la persona va a ser exterminada en el sentido de que va a cesar de vivir. Estamos hablando de que el alma de esa persona va a estar en un estado de sufrimiento continuo, el sufrimiento máximo que tú puedas pensar. ¿Cuánto es lo más que tú has sufrido, ya sea por algo emocional o por algo físico en este mundo? Cuando de repente te has golpeado, te has quemado, o algo que te haya pasado que haya sido muy difícil, muy duro de afrontar. Ahora imagínate ese sufrimiento multiplicado por 1,000,000 en cada parte de tu cuerpo, en lo profundo de tu alma, allí sufriendo, lamentándose por cada segundo de cada día, de cada año, por los miles y millones de años, por toda la eternidad. Es que estamos hablando, amado hermano, que el infierno no es aquel lugar donde algunos piensan que es como el club de los famosos, porque como todos los famosos van a ir al infierno, pues qué bien la vamos a pasar allí. Esta semana estaba viendo un documental donde salió una declaración de Freddie Mercury, y él decía, el periodista le preguntaba: ¿y no tienes miedo de ir al infierno? Y él decía: no. Tú sabes, la gente que va a estar en el infierno van a estar todos los famosos. Él decía: yo voy a estar bien en el infierno. Es cierto que muchos famosos van a estar en el infierno. Es cierto que mucha gente va a estar ahí, pero no es un lugar de gozo. Tenlo por seguro que lo más cercano al gozo que una persona que va a ir al infierno va a tener es en esta tierra. Una vez que se acaben los días en esta tierra, olvídate, ya no hay descanso para el alma. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo que allí el fuego no se apaga, que el gusano te come, que es el lugar de lloro y crujir de dientes, es el lugar de tormento eterno. Y todo por rechazar al Hijo de Dios. Amado hermano, piénsalo bien. ¿Cómo estás llevando tu cristianismo? Piensa bien lo que estás haciendo. Tú que te llamas cristiano, piénsalo muy bien. Es como, ya para terminar, es como que tú estés en un yate en medio del mar
Y de repente escuches de que hay una tormenta y esta tormenta va a ser la peor tormenta experimentada en todos los siglos. Es una tormenta que sin duda alguna va a sepultar a tu barco en el que tú estás. Y de repente tú vuelves a ver y dices, estoy tranquilo porque ahí hay un bote salvavidas y en ese bote me voy a salvar. El problema es que ese bote tiene un hueco. El problema es que en ese bote en el cual tú estás confiando que va a ser tu salvación, en el momento en que se ponga sobre el agua y que tenga que tener la función de salvarte, ese mismo bote va a ser tu tumba que te va a llevar hasta lo profundo del mar. Si tú continúas teniendo una religiosidad externa, una religiosidad de apariencia, si no hay fe, esperanza y amor verdadero en tu corazón. Por eso te llamo hoy al arrepentimiento. Si tú has estado rechazando al Hijo de Dios y hoy te duele el corazón, eso es porque el Espíritu está operando en ti. No sigas resistiendo al Espíritu de gracia. Gracias a Dios aún no has caído completamente de la gracia de Dios. Gracias a Dios que el Señor todavía tiene misericordia de ti. Si tu corazón se está compungiendo hoy por haber rechazado al Hijo de Dios, gracias a Dios, porque eso significa que el Señor todavía está obrando en tu corazón. No desaproveche la oportunidad, como leímos hace un tiempo en el libro de Hebreos. Si hoy escuchas su voz, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de volver al Señor y de pedirle perdón a Él, porque si no lo haces, todos aquellos que rechacen a Jesús solamente tienen un destino posible. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, el juicio de Dios. Escoge hoy. El Señor pone delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. La bendición si hoy crees en Cristo Jesús. La maldición si sigues aferrándote a tu hueca religiosidad. Escoge hoy, porque tú no sabes si esta es la última oportunidad que el Espíritu de gracia está poniendo en tu corazón. Tú no sabes si hoy por rechazarle, el Señor finalmente cerrará tu corazón de tal manera que ya no quieras ni nunca vas a volver a querer. No esperes a eso, amado hermano. No esperes a eso. Hoy ven a Cristo y pídele perdón. Todos aquellos que se acerquen a Él, el Señor les va a perdonar. La palabra de Dios nos dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no se complace de que las personas vayan al infierno. Dios no está feliz por eso. Él nos ha dado un camino a la salvación. Que hoy el Señor dirija tu corazón hacia Cristo para que hoy te arrepientas de verdad y toma en serio el cristianismo. Esto no es un juego.